Tenemos aquí al viceministro de Trabajo, Washington González, abogado muy conocido nuestro. Y entonces nada, vamos a comenzar con una buena noticia. La buena noticia es que se subió de 12 semanas a 14 semanas la licencia posparto, sí. Pre y posparto. O sea, cuando tú estás embarazada, que en vez de 12 semanas van a ser 14. Bienvenido. Cuéntame bueno, de ese logro, pequeño todavía, pero logro al fin. Ante todo, buenos días y encantado de verte y gracias por invitarme a tu programa. Es el primer programa que participo luego de regresar a mi casa, el Ministerio de Trabajo. Sí, qué bueno. Bueno, nosotros ratificamos el convenio 183 sobre protección a la maternidad y aumenta de 12 a 14 semanas el periodo pre y postnatal de la mujer. O sea que antes se disfrutaba de 6 semanas antes del parto un descanso pagado y 6 semanas después del parto. Ahora serían 7 semanas antes y 7 semanas después. La mujer conserva durante ese descanso todos los derechos que de ellos se derivan. Su salario, asistencia médica, asistencia para el niño luego que nace y en consecuencia ese aumento le va a permitir a la mujer estar al lado de su niño después que nace, por supuesto, o también antes del nacimiento poder tener un control más fuerte de su estado físico y que el niño pueda nacer con mayores garantías. Déjame decirte que, por ejemplo, en el caso mío, yo tuve 3 hijos y trabajaba durante mis 3 embarazos. Casi nunca uno toma de que el mes antes, uno se va. Yo recuerdo que yo llevé mi licencia, yo estudiaba todavía. Fui a entregar un trabajo de la universidad y de ahí me fui a ingresar a la clínica para que me hicieran la cesárea el otro día a las 7 de la mañana. Y a llevar mi licencia también, o sea, un trabajo en la universidad, mi cosa de licencia para ingresarme para el otro día hacerme la cesárea. Uno espérate el último día para estar los 3 meses con las 12 semanas con los muchachos. Esa es una costumbre que se usa. Sí. Sin embargo, nosotros no lo recomendamos, porque lo más lógico es que... Es por el bienestar del bebé. O sea, uno quiere esos 3 meses, esas 12 semanas quedarse con él, con el bebé ahí. O sea, no es recomendable, pero desde el punto de vista legal del ministerio, pero desde el punto de vista humano, la mamá prefiere sacrificar eso y quedarse esas 12 semanas con el bebé. Pero ahora es preferible evitar el riesgo que puede ocurrir durante el embarazo como resultado del trabajo. Cualquier accidente de trabajo, enfermedad profesional que le dé dentro del trabajo. Y si se ha aumentado a 14 semanas, bueno, pues ahora tiene la oportunidad de pasar más tiempo, tanto durante el embarazo descansando como después del parto. A mí me parece que es una medida que va a favorecer a todas las mujeres. No es una cosa que bruto, pero algo es algo. En Canadá es 1 año que le dan al papá y a la mamá para que esté con el bebé. Sí, hay un descanso parental. Y en Noruega son 2 años. Sí, hay un descanso parental que yo recuerdo en el año 98, estuvimos discutiendo bastante en la Organización Internacional del Trabajo, un convenio sobre la parte del descanso parental, donde también el padre pueda irse a la casa a cuidar del niño que acaba de nacer. Pero lamentablemente no pudimos llegar a un acuerdo y hay algunas legislaciones que, aunque no están atados por los convenios de la Organización Internacional del Trabajo, sí lo han establecido en su legislación. Nosotros esperamos que también pueda producirse en República Dominicana y así uno pasar más tiempo como hombre también con la criatura. Ay, hay que soñarlo, pero ¿qué va? El sector empleador de aquí todavía no tiene esa mentalidad como para... Y también el desempleo, la misma condición del país, hay mucha gente demandando empleo y cosas, eso es cuando hay pleno empleo. Hay una serie de circunstancias sociopolíticas y culturales también, que aunque los estados quieran hacer política pública favorable, no los resiste el sistema, pero hay que soñarlo y luchar por eso, ¿verdad que sí? Así es. Quien no sueña y lucha por la cosa, se murió. Sí, así es. Washington, bueno, vamos a aspirar a que, bueno, primero que se cumplan las 14 semanas
y vamos a aspirar a que sean más semanas también. Yo creo que si hay una modificación del Código Laboral que se, aparte, independientemente de eso ya que se logró a través de la OIT, o sea, de convenios del país, tal vez podríamos en la modificación del código introducir algo más, qué sé yo, 16 semanas. Mira, precisamente la ley del trabajo siempre tiene que ir en beneficio para los trabajadores. Esa es la esencia del derecho al trabajo. No puede los derechos reconocidos por ley ser menoscabados por una ley posterior. Y la nueva ley siempre tiene que ir en favor de los trabajadores. En consecuencia, si hay una modificación a la legislación laboral, necesariamente tiene que ser para beneficiar las condiciones de trabajo en que prestan los servicios los trabajadores. Yo siempre he dicho lo siguiente, el Código de Trabajo data del 1992 y se han hecho varias modificaciones. En el caso, por ejemplo, de las vacaciones, antes eran 2 semanas y luego una ley la modificó y se establece que son 14 días laborables, que son más que las 2 semanas. Pero además la constitución del tribunal, que antes la Corte de Trabajo eran 3 jueces, ahora son 5. Y en el caso de la terminación del contrato de trabajo, por ejemplo, cuando el contrato terminaba por despido, sin prestaciones laborales, no le tocaba las vacaciones a los trabajadores. Y vino una ley en el año 98 que también lo modificó. Sin embargo, han pasado, del 92 a la fecha, han pasado ya 24 años, ¿verdad? Sí. Y se hace necesario adecuar el Código de Trabajo a lo que es la circunstancia del mercado, sin que en ningún caso pueda desfavorecer al trabajador. Y hay otras disposiciones, por ejemplo, en el Código de Trabajo que se han notado que son inaplicables. Te voy a poner un ejemplo. El caso de el descanso semanal. La ley dice que luego de una semana ininterrumpida de trabajo tiene que haber un descanso de por lo menos 36 horas ininterrumpidas. Imagínate de San Juan de la Maguana una persona que vaya a laborar a Higüey, a Bávaro. En 36 horas de descanso puedes regresar a San Juan y descansar. No hay posibilidad. ¿Y qué ha pasado? Que la realidad ha llevado a que el empleador y los trabajadores lleguen a acuerdo. Y entonces lo que hacen es lo siguiente. El trabajador dice, mira, yo voy a recibir mi descanso semanal en la próxima semana, pero ustedes me van a dar 3 días consecutivos. Entonces, esas son cosas que hay que modificarlas. En la jornada de trabajo, ya ha cambiado bastante el mercado de trabajo. ¿Y por qué no hacer lo que hacen países muy avanzados? Que deciden, por ejemplo, la jornada semanal. Nosotros tenemos una jornada máxima de 44 horas y de 8 horas diarias. Y hay en casos donde el empleador por la necesidad necesita a ese trabajador. ¿Por qué nosotros no anualizamos la jornada de trabajo? Y podemos adecuar para que el trabajador descanse más. Y en vez de recibir un descanso de un fin de semana de 36 horas, pueda recibir un descanso de 14 días y puede dedicarlo a formarse, a la capacitación, a durar más tiempo con su familia. Pero esas son cosas que hay que sentarse a ver. Y también irse a la playa. Irse a la playa, disfrutar. Sí, de la vida. Ahora, lo que no se podría, o te voy a poner otro ejemplo, el caso de la negociación colectiva. Para poder negociar colectivamente en una empresa se necesita la presencia de un sindicato. Y para constituir un sindicato se necesitan por lo menos 20 trabajadores. Luego de que se constituye el sindicato, para negociar colectivamente se necesita la mayoría absoluta. El sindicato tiene que demostrar que la mayoría absoluta de los trabajadores quieren negociar. Eso es un sacrilegio. No hay posibilidad de que los trabajadores, el sindicato, llegue a una negociación en el cual tenga que demostrar el 50% más uno. Duran 3 meses, duran 6 meses y no comienza la negociación. Hay que modificar eso. A propósito también de sindicato, una de las cosas que yo creo que se ha perdido aquí es un poco la libertad sindical. Ya casi no hay sindicato, por lo menos nuevo.
Son muy pocos los sindicatos ya Mira, en las empresas. Ha sido una constante. Yo recuerdo que aquí había unos sindicatos fuertes. El de la Manicera, Sindicato de la Trabajadora de la Manicera, el sindicato de Fasaco, que eran instituciones que Fasaco era del Estado, pero tenía su sindicato. Y eran sindicatos fuertes, el sindicato de billeteros, el sindicato de... ¿Cuál era el otro sindicato? El Citracode, que lo desbarataron. O sea, hubo una época de sindicatos, del sindicalismo fuerte, pero como que eso se ha diluido, ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Las empresas no lo permiten, no quieren sindicalistas, no quieren que se organicen. Es un poco vulnerar la libertad sindical. A nivel de registro sindical ha sido una constante cada año registrarse 20, 22 y 23 sindicatos. Yo recuerdo una vez que escuché a Julio Aníbal Suárez hablar sobre la parte sindical y decía él que el registro en el Ministerio de Trabajo no es lo que le da fortaleza al sindicato, es la cantidad de afiliados, es lo que le da la fortaleza. Yo pienso por un lado que ha habido una resistencia por parte de los empleadores a la formación de los sindicatos. Yo creo que tenemos que fortalecer más el tema de la libertad sindical, pero además también yo creo que ha habido una gran debilidad del sector sindical en el sentido de seguir esos parámetros fuertes de que el objetivo fundamental del sindicato es la defensa de los intereses de los trabajadores. Yo creo que tienen que preocuparse un poco más también por tener una gran afiliación para tener fuerza de reivindicación. Pero por otro lado, repito, yo creo que los empleadores no han adquirido una conciencia de que el sindicato no es un elemento malo, es un elemento bueno para la empresa. Yo he visto situaciones donde si no hubiese sindicato, los conflictos fueran más fuertes y llegaran a tal extremo que la empresa pudiese haber desaparecido. Yo conozco muchísimos casos. Yo recuerdo en el caso de la Falcon Brie, yo siendo mediador, que en un momento la empresa necesitaba reducir la jornada de trabajo. Y si no hubiese sido por la presencia del sindicato, no hubiese podido hacer eso. Y la empresa siguió funcionando al final. En consecuencia, el sindicato es bueno. Hay que crear una conciencia de eso, pero yo creo que los factores han sido no tan solo por parte de la empresa, sino también por parte de los trabajadores. Ahora, en el tema de la modificación al Código de Trabajo, y el ministro lo ha dicho muy claro, el ministro Fadul, no es posible que derechos que ya están reconocidos a los trabajadores, mediante una modificación, puedan reducirse. Eso es imposible. Un trabajador que ya por costumbre, cuando la empresa, por ejemplo, ha terminado el contrato sin ninguna causa y hay que entregar las prestaciones, decirle ahora que no se le va a entregar las prestaciones laborales, eso es casi imposible, sin tener ni siquiera un elemento sustituto de ello. Lo que nosotros tenemos es que mejorar la condición en que prestan los servicios. No podemos reducir esos derechos. Y él decía, por un asunto de principio primero y por un asunto puramente legal, es imposible que la reforma al Código de Trabajo esté basada fundamentalmente en la reducción de esos derechos de esos trabajadores. Lo que tenemos que sentarnos, adecuar al mercado de trabajo la norma, porque el derecho no es una cuestión de sentarse en una habitación o en un cuarto con grandes juristas a hacer una ley. Eso no es. Es que es el resultado de la realidad. La ley surge del resultado de esa realidad. Y eso es lo que nos tenemos que sentar, a ver esa realidad y entonces adecuarla sin que se vulneren los derechos de los trabajadores. Mira, hay mucho temor del sector empresarial, de que la gente se organice, de que haya sindicatos. Oiga, hay un principio en la relación laboral con las empresas, por ejemplo, que se llama sentido de pertenencia. Si el trabajador siente que de esa empresa es de él también, ¿por qué? Porque de ahí depende su salario, de ahí depende sus hijos, de ahí depende el sustento de su familia, todo. Va a trabajar con más entusiasmo, con más fe, va a sentir la empresa como algo de él y se crea una alianza interesante entre la empresa, el empleado y el dueño de la empresa. O
O sea, yo pienso que no debe haber temor, sino no que sea una cooperativa, pero sí una cooperación, porque oye, yo trabajo aquí, pero yo estoy colaborando para que las cosas sean mejores. Me están pagando un salario, bueno o malo, pero yo estoy colaborando para que la empresa salga a flote. O sea, ese sentido yo creo que debe Sí, y yo prevalecer. pienso que nosotros hemos creado una cultura del diálogo. De hecho, nosotros fuimos en América Latina el primer país que aprobó un código de trabajo de consenso. Y eso debe de seguir primando. No puede haber productividad si no hay condiciones de trabajo buenas. Sí. La productividad ya no se mide por la cantidad tan solo, sino también por la calidad y por la rapidez. Y si no hay buenas condiciones de trabajo, no puede haber productividad. Así es. Washington, tenemos que hacer una pausa. Vamos a regresar tratando el tema de cómo está, si se va a modificar el código, qué es lo que va a pasar. Regresamos después de la pausa. Una pregunta, los conflictos laborales, las quejas de los trabajadores y eso, ¿cuáles son con lo más que ustedes se enfrentan a cada día? Como siempre, el 98% de los trabajadores que van al Ministerio de Trabajo es a sacar cálculos de prestaciones laborales. Pero eso está en la página. Ahí tenemos, la verdad es que eso es una crítica que nosotros estamos ya sentados analizando para ver cómo podemos ofrecer un servicio de que el trabajador desde su casa o cuando llegue al ministerio, si no tiene la computadora, que pueda con una pequeña máquina él mismo hacer los cálculos de prestaciones, pero mayormente más de un 90% de los trabajadores que van al Ministerio de Trabajo es para hacer los cálculos de prestaciones laborales. Sí, porque no todo el mundo tiene acceso a la página, o sea, eso también es un indicador de cuántas personas tenemos acceso a las vías digitales para hacer los cálculos. Yo lo hago desde la página, pero la mayoría de la gente no, mira, se gastan un viaje para allá. Sí. Y puede acceder a la página y hacer los cálculos en segundos, en minutos. Así es. Pero nosotros también estamos trabajando en una mejora de nuestra plataforma tecnológica. De hecho, hay 3 temas muy importantes que nosotros estamos manejando, que es el tema del empleo, fortalecimiento institucional con la intermediación de empleo, la formación y la colocación, el tema de mayor cobertura de la seguridad social y por supuesto el tema del fortalecimiento institucional en la parte de relaciones laborales. Y ahí estamos mejorando la plataforma tecnológica nuestra. Claro, hace mucho tiempo que se puede entrar y calcular la prestación y todo, pero estamos haciendo una mejoría para ofrecer un mejor servicio a los ciudadanos. De todas formas, hay una cosa muy álgida que es el tema del aumento salarial. Los salarios aquí son sumamente bajos. Yo comparo con el dólar, el salario de aquí. En el año 95, finales del 95, yo fui a Israel a hacer un curso. Y en ese momento, en el 95, el salario mínimo aquí era equivalente a $200. Pero ya no es equivalente a $200. O sea, yo pienso que debe fijarse el mínimo en tomar como referencia el dólar. Porque en los vaivenes, cuando tú vienes a ver, tú lo que tienes $188 de salario mínimo. O sea, en el transcurso del 95 para acá ha pasado. O sea, yo no sé cómo está ahora, pero sí lo he venido midiendo, porque imagínate, en Israel en ese momento eran $500 el salario mínimo y lo ganaba una sirvienta árabe, porque mucha gente palestina hace el servicio doméstico en Israel, y $500 salario mínimo y lo gana una sirvienta allá. Y aquí, en ese momento, el salario mínimo, yo lo calculé y era más o menos $200. Yo no sé cómo anda ahora, pero hay a veces mucho menos que $200. Sí, todo mira, depende de la tasa del mercado. Mira, yo pienso y hay una resistencia a salarios verdaderamente justos. De acuerdo a las referencias que hace el Banco Central respecto al precio de la canasta, el salario mínimo no cubre ni siquiera la mitad del precio de la comida. Sí, yo pienso que en principio hay un consenso
en la población de que hay que aumentar el salario mínimo. Varios funcionarios del gobierno que tienen que ver con la parte económica lo han manifestado. El ministro de Trabajo también lo manifestó, que hace necesario un aumento de salario mínimo. Ya la tarifa de salario mínimo en junio cumple 2 años. La ley claramente dice que luego de 1 año de vigencia de la tarifa, una de las partes puede solicitar la revisión de la tarifa anterior, pero además de oficio también puede revisarse, porque hay una confusión, se cree que de oficio no podría, y es que el Comité Nacional de Salario tiene 2 funciones. Una función que es legislativa, que es establecer tarifa de salario mínimo, y otra que es técnica y administrativa, que tiene que ver con hacer estudios sobre la economía, y en base a esos estudios también tener una participación activa en la revisión de los salarios mínimos. Ahora están convocados los sectores, los empleadores y los trabajadores para el día 15 de este mes precisamente. Los salarios oscilan, hay una tarifa de salario mínimo para el sector no sectorizado, que es aquel que no agrupa sectores y es el más grande. El mínimo dentro del mínimo son 7.855, 7.800. No llega a $200. Hay una segunda que son 8.800 y el máximo dentro del mínimo son 12.800. El primer quintil de la canasta básica, como lo acababa de explicar, son 12.900, o sea, son 100 pesos más que el máximo dentro del mínimo. En consecuencia, ese es un reflejo claro de que tiene que haber una revisión del salario mínimo. Oye, entonces nos enseña que el tiempo se nos acaba, pero vamos a dejarlo ahí. En junio debe haber salario nuevo, salario mínimo resuelto. Bueno, se va a conocer ahora en febrero, el 15 de febrero. Bueno, sí, sí. O sea, cada 2 años, eso está mal, eso que debe ser cada año, y debe haber una indexación de los salarios respecto a la inflación, respecto al dólar, respecto a todo lo que estamos viviendo. Bueno, yo creo que debemos ser justos y pensar que una persona que gane 10.000 pesos, 12.000 pesos no tiene casi derecho a comer, o nada más trabaja para comer y mal comer. Bueno, gracias por estar con nosotros. Gracias por invitarme. Y gracias a ustedes por su atención. Les dejo con Nieves Severino, va a tener una consumo sabor, linguinis con vegetales rotizados, así que aprovechen la receta, aprovechen el día y feliz resto del día. El martes estaremos aquí, si Dios quiere, con ustedes. Bye bye.